Día de ayer con lo que podía ser un cambio en el gobierno y que va a determinar también no solamente la conformación de el gabinete de guerra, sino también el posible ingreso de Saar como la salida de Gallant dentro de este gobierno. Sí, a ver, hoy tenemos un día en el cual hay muchas noticias. Muchas de estas noticias obviamente están relacionadas con la cuestión política. Particularmente tenemos que hablar de la cuestión política porque lo que está sucediendo aquí es una situación bastante extraña. Y voy a decir por qué. Porque nos encontramos en el medio de una guerra y hablando de cambiar a un ministro de defensa, ni más ni menos, ¿no? Toda esta noticia, diría yo, comenzó ayer por la noche. Yo escucho como un eco, pero no sé si si es algo mío o. No pero bueno. Escuchando directamente. Ahí nos dirán sí, luego. Sí, se escucha con eco. Se escucha como un eco. Sí. Bueno, voy a tratar de que no Para me distraiga. Para mí está prendido ese micrófono. Sí, me parece que hay algo que está de más. A ver, lo que está pasando en estos momentos en Israel es algo bastante interesante y bastante raro, en el sentido de que, bueno, nos encontramos en el medio de una guerra que está llevando ya un año, ¿no? Sí, casi un año ya. Casi un año. Y que en el medio de esta guerra queremos cambiar al ministro de Defensa. Es una noticia que empezó a salir ayer por la tarde, cuando ustedes estaban en el programa, de hecho lo comentaron en el programa. Yo voy a decir una cosa. No solo eso, quiero decir, porque se está queriendo cambiar al ministro de Defensa que ya se había querido cambiar en su momento y se había hecho un escándalo. Sí, me va a sacar los auriculares porque la verdad me está distrayendo el eco que estoy escuchando. Sí. La gente igual dice que no se escucha. Está un poco mejor igual, pero sí. Claro, recordemos que en marzo del año 2023, como decía Jessy, el primer ministro Netanyahu había solicitado, había despedido al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y luego de las manifestaciones populares en las calles, donde hubo una manifestación como si fuesen hoy la de los secuestrados, quien no recuerda, muchísima gente salió a las calles para pedir que el ministro de Defensa siga en el gobierno, porque en esos momentos se debatía la reforma judicial y Yoav Gallant estaba en contra
de aplicar la reforma en esos momentos. Claro, entonces por eso justamente yo decía, no es un ministro más y echarlo no significa lo mismo que echar a otro ministro. No, y mucho más, esto que decís es cierto, pero mucho más válido ahora que estamos en medio de una guerra. Que a la guerra a la que, entre paréntesis, no sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Si hay algo que no está claro en este momento, es cómo termina esta guerra y cuándo termina esta guerra. Pero bueno, lo cierto es que hay mucho para comentar sobre esto. No es una cuestión netamente política, es una cuestión que afecta a la seguridad, pero que lamentablemente demuestra que la guerra está siendo manejada de manera política, que las prioridades hoy se manejan en base a las prioridades políticas y no a las prioridades, digamos, militares o estratégicas. Quiero decir una cosita chiquita. Nosotros hoy vamos a comenzar el programa, lo vamos a comenzar en tan solo unos segundos, con nuestro resumen de noticias, capaz por primera vez después de mucho tiempo sin hablar de las negociaciones por los secuestrados. Sí, Y al acá, principio. Al principio, exactamente. Sin empezar, digamos, con las negociaciones. Y acá quiero decir algo. Creo que el único que tuvo el poder de hacer esto, de cambiar el tema que es el más importante que pasa en todo el Estado de Israel, es Irán. Irán, cuando hizo su ataque aquel 14 de abril, logró que el domingo todos habláramos en el programa de Irán. Y esto no había sucedido hasta ahora. Lo cual demuestra cuáles son las prioridades de este gobierno. Sí. Me parece que eso queda claro. Hace mucho que no se habla de las negociaciones, no hay avances tampoco para decirles, les vamos a comentar más tarde a lo que está sucediendo con Blinken, pero no hay avances claros porque la política se está dedicando a la política y no se está dedicando más a aquellos israelíes que están hace 11 meses en túneles muriendo realmente a manos de Hamás. Israel no hace nada para detener esta situación. Sí, exactamente. Hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a estar compartiendo dos notas muy interesantes. Una nota muy linda, la verdad, un lujo que vamos a tener. Yo siempre digo, para mí, que mi profesión es abogado, ¿no? Y estoy acá casi que de casualidad, a veces digo. Poder hablar con un periodista, señor periodista, como lo es Alfredo Leuco, va a ser un honor. Vamos a hablar con él, periodista argentino él. Sobre Latinoamérica y las huellas del terrorismo en Latinoamérica. Sí, exactamente. Vamos a hablar un poco sobre esta noticia que habíamos comentado hace unas 2 semanas, que fue justamente un informe que salió en TN, que es el medio donde trabaja Alfredo Leuco, sobre las conexiones puntualmente económicas entre Hezbollah y Argentina. Así que vamos a ver ese tema también. Y además un punto importante, que Alfredo Leuco estuvo en Israel al comienzo de la guerra, entonces vamos a poder ver su opinión al respecto de lo que está pasando aquí en Israel. Exactamente. Sí. Todo esto a cuento de una nota que también sale hoy en el diario Infobae, diario argentino, que habla de un aumento del 44, decía. Sí, 44% del antisemitismo en Argentina. Exactamente, de hechos, digamos, antisemitas en Argentina, lo cual es interesante verlo porque, a ver, es la comunidad más grande de Latinoamérica, obviamente no representa a toda Latinoamérica, pero estuvimos hablando también de Chile en este programa y es interesante ver cómo están en estos momentos las comunidades locales, ¿no? Más allá de eso, vamos a tener una charla con Shmuel Kornblit. Exactamente, vamos a hablar con Shmuel Kornblit sobre la Torá digital e interactiva, un proyecto que tiene él junto al Instituto Herzog y la campaña que están realizando en memoria del soldado argentino e israelí muerto durante la guerra, asesinado durante la guerra, Ilan Cohen. Ahí Bien, está. muy interesante. La verdad, bastante interesante. Recuerdo cuando comentamos, ¿no? Lamentablemente la muerte de Ilan Cohen, que empezó a circular por todos lados, que era argentino. Sí, que habíamos pedido que la gente acompañe a la familia que vino acá de Argentina especialmente. Exactamente. Así que sí. Voy a dar un aviso más y ya comenzamos con nuestro resumen de noticias. Como lo venimos comentando creo que queda el lunes, 7 de octubre, Sí. vamos a estar transmitiendo el programa en vivo desde Ofakim. Sí. Ofakim es una ciudad en el sur de Israel, no es dentro de los kibutzim, de los diferentes lugares que hay cerca de lo que se llama el Otef Asa, que es la primer línea después de Gaza. Sería como una especie de segunda línea. Ofakim es una ciudad que sufrió mucho también el 7 de octubre, obviamente recibió muchos misiles. También hubo terroristas que ingresaron a Ofakim aquel día y hay una historia horrible. Y vamos a ir a Ofakim justamente para poder transmitir desde allí lo que es el año después del 7 de octubre. En ese sentido, los invitamos a todos ustedes que capaz que nos están escuchando y conocen a alguien, o ustedes mismos capaz viven en Ofakim,
a venir, a formar parte de aquella transmisión. Va a ser una transmisión muy especial para nosotros a un año de esta guerra. Y los invitamos a ustedes a formar parte. Más allá de lo que nosotros tengamos para decir, lo que ustedes tengan para compartir también nos parece importante. Así que los invitamos a quienes vivan allí. Tuvimos un par de comentarios en su momento de gente que dijo que vivía ahí, una persona familias. y sus familias. Así que escríbanos a nuestro privado de Instagram o a nuestro privado de Facebook Creo también. que ahí, Eddie, vas a dejar un mail. Exactamente. O vamos a dejar ahí un Ahí mail está. también en el chat de YouTube, así nos pueden escribir y podemos contactarlos para cuando vayamos ahí para hacer el programa. Nos pueden ayudar un poco a entender qué es lo que pasó en Ofaquín. Exactamente. Así que bueno, con esto me parece que ya presentamos el programa y si les parece podemos comenzar entonces con nuestro resumen de noticias del día de hoy, martes 17 de septiembre, 14 de Elul de 5784. Bueno, vamos a comenzar y como decía Johnny al principio, no vamos a comenzar en este caso con el acuerdo de los secuestrados porque hubo ahí una especie de cambio de agenda que lo venimos comentando desde el día de ayer. Es esta idea de cambiar al ministro de Defensa Yoav Gallant por Guidón Saar. Esto lo habíamos comentado el día de ayer, este rumor que se estaba dando. Y lo cierto es que en el día de ayer hubo reuniones entre Netanyahu y Guidón Saar. Vamos a hablar un poquito de algunos detalles de estas conversaciones. Las personas cercanas al primer ministro Netanyahu presentaron, por supuesto, su oposición a que Saar forme parte del gabinete y también sea el ministro de Defensa. Las conversaciones presentaron algunos obstáculos. Y todavía continúan, digamos, los detalles de esto. La pregunta es, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer si realmente va a echar a Gallant para poner a Saar? Si Saar lo va a aceptar. Hay muchas preguntas que se abren dentro de este tema. Una de las personas que se opone, por ejemplo, Sara Netanyahu. Y uno dirá, ¿tiene importancia? ¿No? Veremos. Lo cierto es que... La tiene, de hecho... hasta ahora esto no se daba particularmente porque Sara Netanyahu le daba veto. Lo Exacto. cual demuestra, a ver, acá hay dos opciones. O Sara Netanyahu es en inglés se diría Foreign Policy Advisor, ¿no? Y es la persona la asesora. Claro, la asesora sobre cuestiones militares, estratégicas, de política exterior, etcétera. Y entonces ella puede saber exactamente por qué Guidón Saar es o no es el indicado para ser el ministro. Solo quiero hacer un pequeño raconto, Jessy. Guidón Saar es una persona que era del Likud, ¿sí? Un miembro del Likud bastante importante, que en su momento, no sé si tenés el año ahí, Eddie, decidió ir a primarias, elecciones primarias contra Netanyahu. Dentro del Likud. Dentro del Likud. Cuando pierde, decide irse del partido. Una elección que, como decíamos antes, creo que fue 70-30 o peor en favor de Netanyahu. Sí. Cuando pierde, decide irse del Likud. Él fue ministro de Justicia. Fue ministro de Justicia del gobierno de Bennett Lapid, digamos. Y él decide allí armar su propio partido. Después se junta con Gantz, básicamente, en este partido que se llamaba Mahané Mamlahti, en el cual obtuvo 12 mandatos. Pero todo el Mahané Mamlahti, claro. 4 él, 8 Benny Gantz. Exactamente. Y luego decide a principios de este año, si no me equivoco, no tengo ahora la fecha. Él formaba parte del gabinete de guerra por estar en el partido de Benny Gantz. Gantz. Y a principios de año, no recuerdo bien la fecha. Marzo, ahí está. Él es el primero que decide irse de este gabinete de guerra, diciendo que el gabinete de guerra no estaba haciendo lo suficiente para traer de vuelta a los secuestrados y que no se tomaba ninguna decisión importante. Digo porque en ese momento se culpaba a Netanyahu de lo que pasaba en el gabinete de guerra. Sí. Ahora pareciera ser que el culpable era Gantz, que no tomaba decisiones, ni era el primer ministro. Que también se fue por decir que no se estaba haciendo lo suficiente. Claro, entonces, ¿quién sí está haciendo lo suficiente? Este es más o menos un raconto de Guidón Saar para que tengamos en cuenta quién fue. Una cosita más. Yoav Gallant es el ministro de Defensa de Israel de este gobierno, desde que comenzó el gobierno. Como bien comentaba Jessy, fue despedido una vez. El 26 de marzo de 2023. Ahí está, 26 de marzo, producto de su oposición a la reforma judicial. Pareciera ser una persona bastante independiente, algo que ahora vamos a discutir en un ratito, pero porque presenta cierta oposición a Netanyahu. Pero aparte quiero marcar esto que es muy importante. Yoav Gallant es una persona muy respetada por el ejército,
por los soldados y fue el comandante del El Comando Sur. Por lo tanto, es una persona que sabe muy bien de qué se trata la guerra que estamos viviendo en el sur y en el norte. Dentro de otros cargos que tuvo de seguridad. Exactamente. Él siempre estuvo en seguridad. Gideon Saar es una persona que nunca estuvo en un cargo alto de seguridad, nunca estuvo en un cargo alto en el ejército, y por lo tanto es muy difícil entender por qué sería la persona idónea para manejar la guerra, a menos que estemos hablando de un nombramiento político. Pero es la única condición en la cual quiere Gideon Saar ingresar a este gobierno. Se le ofreció en su momento ser el ministro de Asuntos Exteriores y él no aceptó. La única condición por la cual Gideon Saar se incorporaría a este gobierno es asumiendo como ministro de Defensa. También Gideon Saar, recordemos, para cerrar un poco este reconto que veníamos haciendo sobre Gideon Saar, él cuando se fue del gabinete de guerra también se fue de Mahane Mamlahti, el partido de Benny Gantz, abrió su partido, la derecha israelí, y hoy en día en las encuestas no llega ni a los 4 escaños que decía Eddie que tenía anteriormente. Así que eso para hacer una especie de reconto de la situación. Lo cierto es que en el día de ayer Netanyahu se expresó sobre este tema en una conversación con su entorno. Dijo que la expansión de la coalición va a ayudar a alcanzar a un acuerdo de rehenes. Esto es si Hamás estaba de acuerdo también con este acuerdo de rehenes. La decisión de cambiar, digamos, de correr a Gallant para traer a Saar fue apoyada por los ministros Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, con asiento en el Ministerio de Defensa. Pero cada uno tuvo una postura diferente del porqué. Sí, Eddie. Hay varias preguntas que podemos hacernos sobre, en primer lugar, ¿por qué Saar quisiera ingresar a este gobierno? Porque Saar, recordemos, fue muy crítico de Netanyahu en varios pasajes. No solamente cuando pertenecía al Likud, sino hablando en contra de Netanyahu. Recordemos que se puede ver televisivamente hace un tiempo atrás, previo al 7 de octubre, se firmó un papel donde decía que me comprometo a no sentarme en un gobierno con Netanyahu. Hoy dio explicaciones. Hoy dijo, es verdad, yo me comprometí a no sentarme en un gobierno en el 2021 y cumplí. Como que el compromiso era para ese momento. Era por un Ahora, tiempo. tengamos en cuenta que, claro, con el inicio de esta guerra, él participó del gabinete en el cual también se incluyó a Benny Gantz y Ashkenazi. Claro. Ahora, me parece que hay que ver, es buena la pregunta que vos haces, Eddie, como disparador, porque hay que ver de dónde viene Gideon Saar. Gideon Saar, como decíamos, se abrió del partido de Gantz. Y hoy no hay encuestas, si no me equivoco, me pueden corregir. No hay ninguna que lo dé por encima de 4 escaños. No, por encima de 0. No hay ninguna que le dé 4. No entra directamente. No hay ninguna que le dé 4 escaños, que es el mínimo, digamos. Es decir, no pierde apoyo electoral. Por el contrario, lo estaría obteniendo ese apoyo electoral. Déjame que ponga subtítulos a lo que vos estás diciendo. Si mañana hay elecciones, porque obviamente ahora vamos a explicar por qué Netanyahu da todo esto. No es una cuestión estratégica, hay una cuestión política que es que puede ser que vaya a elecciones por la presión de los ortodoxos. Lo vamos a explicar en un segundo. Pero si mañana hay elecciones, este chico Gideon Saar se tiene que ir a la casa. Entonces, en vez de irse a la casa Gideon Saar, lo que dice es no, vamos a hacer algo mejor. Entro en el gobierno, le garantizo a Netanyahu llegar hasta 2026 y yo, a costa de la seguridad del Estado de Israel, a costa de la vida de todos los que están secuestrados y a costa de la vida de todos aquellos que fueron evacuados y que se les está arruinando la vida porque hace un año que no tienen negocios, que no tienen casa, a costa de eso yo tengo 2 años de trabajo. No, a ver, ahora igual está arriesgando mucho porque tengamos en cuenta que hoy en día tenemos a un Gallant que tiene una orden de arresto, que está por tener una orden de arresto.
Es decir, siendo ministro de Defensa, él también podría arriesgarse a eso. Sí, pero no le importa. A ver, pero Lo que le asume- importa es tener trabajo por 2 años. Johnny, pero asume políticamente este desafío como ministro de Defensa. Ok, no tiene las capacidades, o mejor dicho, la experiencia necesaria en funciones de seguridad, tanto en el ejército, porque no ejerció un cargo en el ejército importante, ni tampoco en el gobierno. Sin embargo, puede aplicar esas estrategias que todavía se mantienen a la espera para este gobierno, que son dentro de la Franja de Gaza y también en el norte, porque a veces... Guido Saar no puede aplicar ninguna de esas estrategias porque no tiene conocimientos técnicos para hacerlo. El problema es que llegamos a un punto... Lieberman también fue ministro de Defensa. Exactamente. Y no tenía experiencia. Y no tuvo éxito como ministro de Defensa. Hay muchos... Por el otro lado, te pueden decir que Benny Gantz fue ministro de Defensa, fue Ramatkal en Tzukeitán y fue un fracaso. También fracasó, también descubrió túneles De repente. de repente. Le aparecieron túneles de repente. Entonces, a ver, obviamente es mucho mejor tener una experiencia en el cargo, pero no es solamente eso. Ahora, chicos, ustedes dos, me incluyo, somos los únicos que estamos pensando en las estrategias de la guerra, me parece, porque atrás de todo esto hay un tema clave que es la ley de reclutamiento, que es, digamos, uno de los problemas que hay hoy en día en la coalición y que amenaza hoy en día con el futuro Ahí está. también de la coalición. Contanos por qué. Son los únicos ustedes que están pensando en las estrategias de la guerra. Es muy importante. Contanos por qué, cómo se relaciona esto con la y quiero que quede claro para la gente, porque cómo se relaciona el tema de la ley de reclutamiento con la elección de Saar. Bueno, el tema es así. Un alto funcionario del gobierno dijo ayer que los contactos con Gideon Saar van a conducir a un acuerdo, a que se haga realidad la exención de la ley de los ultraortodoxos. Esto es una de las promesas que se había hecho a la situación de la coalición, ¿sí? Para uno de los acuerdos de la coalición que se tenían que hacer. Los religiosos vienen amenazando con este tema. Recordemos, se habían enviado 3.000 órdenes de reclutamiento, de las cuales menos de un 5%... 48. Menos de un 5% de todos los que se habían enviado habían aceptado esta orden de reclutamiento de los ultraortodoxos. Y el propio Saar, digamos, un ministro que habló bajo condición de anonimato, dijo que estaba enojado porque la discusión se estaba llevando a cabo en el medio de la guerra. El propio Gideon Saar, negó que esa fuera su intención y afirmó que cualquier legislación debía basarse en las necesidades del ejército y coordinarse con el sistema de seguridad. Es decir, Gideon Saar dijo, no es que yo le voy a hacer la derecha a los ultraortodoxos para poder pasar esta ley de enrolamiento, que es lo que está detrás de todo esto. Pero no dice lo mismo que decía Gallant, que era para pasar una ley de enrolamiento tiene que haber un consenso amplio. Un consenso amplio, esto es lo que veníamos diciendo. Hay una diferencia claro. enorme entre lo que dijo Gideon Saar y lo que dice Gallant. Y esa diferencia enorme es lo que hace que las cosas terminen como Netanyahu no quiere. Sobre este punto quiero sumar las declaraciones de Benny Gantz, que habló de este movimiento político y dijo: cambiar un ministro de Defensa para promover una ley que consagre una exención del servicio militar obligatorio es una anarquía moral. Es inaceptable que mientras los reservistas llegan a su tercera etapa en el ejército y nosotros enterramos a nuestros muertos y rezamos por nuestros heridos, así actúen nuestros líderes. Esta es la definición del diccionario de política mezquina a expensas de la seguridad nacional. Cuando nos unimos al gobierno de emergencia, dejamos de lado la política por el bien de la guerra. Y ahora Netanyahu y Saar están dejando de lado la guerra por el bien de la política. Bueno, muy fuerte. Bueno, De justamente Saar es visto como que podría favorecer a los ultraortodoxos en todo este ámbito. No, está confirmado eso. Ahora, hay dos cosas que me parece importante marcar. Número uno, se está presentando esto bajo una retórica de ampliar la coalición. Yo no veo ninguna coalición ampliada. Cuando se habla de ampliar la coalición para manejar la guerra, se habla del ingreso de gente que está claramente en las antípodas de Netanyahu, como Yair Lapid y Benny Gantz. Claro, en ese caso se sumarían 4 miembros al Parlamento, 4 miembros a la coalición, pero en ese caso no debería dejar el ministro de Defensa su cargo, si es para ampliar la coalición. Gallant no tendría que dejar su cargo. Bueno, acá hay una pregunta también de si es legal
el cambio de ministro de Defensa. Hoy habla Susi Nabot. Susi Nabot es una abogada uruguaya, vicepresidenta de investigación del Instituto de la Democracia Israelí. Ella es también profesora de Derecho. Ella afirmó que si el primer ministro Netanyahu decide despedir a Gallant durante la guerra, el tribunal podría determinar que la decisión es extremadamente irrazonable, es decir, ahí tenemos la cláusula de razonabilidad, y por lo tanto podría ser ilegal y ejercer su autoridad de revisión. Según ella, hay un precedente de este tema, que es una petición que se presentó hace unos 20 años por el abogado Yossi Fox, contra el entonces primer ministro Ariel Sharon, después de que este despidiera a 2 ministros de su gobierno que se oponían al plan de la retirada. Es decir, habría precedentes para declarar esta movida ilegal. No, y hay otro punto que me parece importante marcarlo. El de Gallant no es el único despido. Ustedes saben, para poder nombrar a un jefe del ejército se requiere aprobación del ministro de Defensa. Según lo que informan varios diarios hoy, dentro de las condiciones, que creo que vos tenés varias de las condiciones que se pusieron en esta negociación entre Saar y Netanyahu, ninguna condición me parece que está relacionada con cuestiones estratégicas y militares. Una de las condiciones es que justamente Gideon Saar ya desde ahora dio su visto bueno para el nombramiento de un nuevo jefe del ejército a cargo de Netanyahu. Y lo que no queda claro es si lo van a echar al jefe del ejército de hoy, Herzi Halevi, o si van a esperar a que termine su cadencia. ¿Qué significa echarlo a Herzi Halevi? Significa echar a la persona que está diciendo, como casualidad lo decía Yoav Gallant, que justamente jamás es una idea, que para terminar de eliminarlo se precisan de otro tipo de armas que no son militares y que son diplomáticas, que hay que terminar la guerra en el sur, que hay que llegar a un acuerdo. Evidentemente todas las personas que dicen esto están poniendo en riesgo la existencia de Netanyahu. Ahora, Gideon Saar, que supo hablar en las últimas horas sobre si habló o no habló con Netanyahu, no supo hablar, por ejemplo, de cuál es su opinión respecto de el Monte del Templo como ministro de Defensa. Sí. Entonces me parece que estamos yendo hacia un Israel en el cual si no estás con Netanyahu, entonces te echamos. Y el gobierno es un gobierno de adictos. Y el problema es que ustedes me pueden decir, el choque entre Gideon Saar entre Netanyahu y Yoav Gallant es legítimo, y es legítimo que un primer ministro eche un ministro de defensa, es cierto. Yo creo que era lógico que Golda echara a Moshe Dayan, por ejemplo, al tercer día de la guerra de Yom Kippur, era algo que nadie iba a decir, acá hay intereses políticos. Pero me parece que decir, no, pasa que no coincidimos en cuestiones básicas con Gallant, que diga Netanyahu esto, pero que no diga lo mismo de Ben-Gvir, que quiere cambiar el status quo del Monte del Templo, es problemático. Nos demuestra de qué lado está. A ver, Gideon Saar tiene una postura mucho más Likud original y más hacia la derecha que muchos sectores cercanos a Netanyahu. ¿Cuáles son las otras condiciones que plantea Gideon Saar? Es ocupar un lugar importante en unas futuras elecciones para el año 2026 y también poder luchar y tener una elección interna dentro del Likud contra Netanyahu de cara a unas siguientes elecciones. Quien también participaría del gobierno es Zev Elkin, quien ya ha ocupado varios cargos como ministro en el Estado de Israel y también podría llegar a ocupar un nuevo cargo. La pregunta que tengo para vos, Eddie, es la siguiente. A ver. Yo escuché hoy por la mañana que parte de este acuerdo incluye básicamente la disolución del partido de Gideon Saar y la incorporación de este partido al Likud, y que le garantizan lugares en listas. ¿Esto lo tenemos? Es así por las fuentes con las que pude consultar. Gideon Saar participaría de unas futuras elecciones dentro del Likud y tendría, obviamente, participación. O sea, vuelve a ser parte del Likud. Vuelve al Likud. Vuelve a su casa. O sea, no se expande la coalición, digamos, se expande el Likud. Claro. Vuelve al partido. Muy bien. Vuelve al partido de su Gallant casa. también se queda. Claro, eso es lo más llamativo. Si Netanyahu despide al ministro de Defensa, ¿no se debería ir?
Gallant dijo siempre que él se iba a quedar en las filas del Likud. Claro, pero lo que sorprende es por qué Galán deja que le peguen todo el tiempo, ¿no? Me parece que le pegan cachetazos y él sigue parado. O debe ser otro que está haciendo una apuesta política y pretende quedar bien posicionado para unas futuras elecciones. Mira, yo lo único que voy a decir que en la última época, en las últimas semanas, en los últimos meses, el único del nivel político que le presta un poco de oposición a Netanyahu estuvo siendo Gallant. No, evidentemente acá hay una lucha contra aquellos de pensamiento independiente. Y eso siempre es un problema. Yo entiendo que un gobierno tiene que ser homogéneo, pero también tiene que saber discutir. Acá lo que estamos viendo es que los ortodoxos, como bien decía Jesse, amenazaron con tirar abajo el gobierno. Porque dijeron no vamos a aprobar el presupuesto, no vamos a votar el presupuesto. Si no se aprueba el presupuesto en Israel, automáticamente se tiene que llamar a elecciones para dentro de los próximos 3 meses. Para evitar ese camino, buscaron a un nuevo ministro, que es Gideon Sa'ar. Y bueno, y en el medio, Gideon Sa'ar quería ser ministro de Defensa y dijeron, bueno, dale lo que quiera con tal de que no se nos caiga el gobierno. Ahora, me parece que no prestaron atención a un detalle, también hay que decirlo, es un detalle muy chiquito que a veces uno, porque está muy en las noticias, lo ve, pero a otro se le pasa, que es que Israel está en guerra, ¿no? Sí. Y me parece que hacer esto en este momento con justamente un ministro de defensa es bastante complicado. En este contexto, Estados Unidos está advirtiendo a Israel sobre el despido de Gallant. Más que advirtiendo, está diciéndole no hagas locuras. Exactamente, porque funcionarios de la administración de los Estados Unidos dijeron anoche que la medida planeada por el primer ministro Netanyahu de despedir al ministro de Defensa Gallant y reemplazarlo por el presidente de la derecha estatal Gideon Sa'ar es una locura. Los Estados Unidos ven a Gallant como un aliado importante en el liderazgo israelí y un adulto responsable frente a todo este inconveniente. Dichos muy fuertes, la verdad, tengo que decir. Sí, porque dicen es una locura y un adulto responsable. Son dichos muy fuertes, la verdad. Pero mira, otra cosa que está haciendo Estados Unidos también muy bien, en los últimos años se está dedicando mucho a investigaciones que están llevando a tratar de combatir con el terrorismo a nivel internacional. Insisto, este cambio se está dando en el marco de una guerra. Cambiar a un ministro de Defensa en el marco de una guerra y donde también decimos ¿no? Que Israel está luchando la guerra por el mundo, digamos, por los países, por la democracia liberal, es algo extraño. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Nosotros estamos en línea ya con el periodista Alfredo Leuco. Sí, exactamente. Estamos en línea con el periodista Alfredo Leuco, con quien vamos a hablar un poquito sobre esta conexión económica entre Hezbollah y Argentina. Así que bueno, primero saludarte, Alfredo, buenas tardes, bienvenido acá en Español. Te saludan Jesse, Eddie y Johnny. Bueno, un abrazo grande y un saludo, un gustazo conversar con ustedes. Bueno, Alfredo, la verdad, el gusto es nuestro. Sos un gran periodista de Argentina. Siempre te seguimos los tres, justo somos argentinos, así que es un lujo para nosotros. En primer lugar, me gustaría que nos cuentes un poco detalles de esta última información que salió con respecto a la conexión entre Hezbollah económica, ¿sí? Conexión económica entre Hezbollah y Argentina. Bueno, lo que en realidad se está investigando y hay poquitos detalles contundentes, pero se está investigando lo de siempre, cómo es el trabajo que lleva adelante Hezbollah en distintos lugares de la región, no solo en Argentina. Pero lo último que se ha descubierto tiene que ver con 2 provincias argentinas. En Mendoza, hace más o menos un mes, la Policía Federal desbarató un grupo terrorista, digamos, radical islámico. Yo diría que son, por los protocolos que tienen estos grupos terroristas, estaban lo que llaman los especialistas en la fase de radicalización, que es el paso previo a la acción directa, a los atentados, ¿no? Se autopercibían como hermanos salafistas, talibanes, muy vinculados al movimiento talibán, y básicamente tenían como objetivo, en principio no habían concretado todavía ninguno, solo mensajes de odio y preparación y acumulación de armas, tenían como principales objetivos al principio a 2 objetivos de iglesias cristianas, lo cual también viene a confirmar una vez más que
van contra toda la civilización cristiana, la que llaman infieles. Eso es uno, lo que pasó en Mendoza. Luego descubrieron un financista colombiano que estaba radicado en mi provincia, en la provincia de Córdoba, que enviaba, digamos, movimientos de dinero bastante extraños vinculados a transferencias con criptomonedas, con algunos personajes que están identificados por Interpol, que están en la lista roja de Interpol. Eso es básicamente lo que ha pasado en Argentina hasta ahora. Por supuesto que eso desde lo concreto, desde lo político, ustedes saben que el presidente Javier Milei ha dado posiciones sumamente firmes en contra del terrorismo, con un respaldo muy fuerte al Estado de Israel. Lo último fue el 27 de julio, tal vez ustedes recuerden, Argentina condenó, tal vez con una de las mayores firmezas en el mundo, ese atentado cobarde terrorista desde el Líbano, allí en los Altos del Golán, donde murieron los chicos que estaban jugando al fútbol, ¿no? Ahora, esto es lo que está pasando en Argentina ahora, pero tanto, digamos, la fuerza de seguridad y la fuerza de inteligencia están sumamente atentos, como siempre, a lo que pasa en la triple frontera. Esa triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil en general, pero en particular en Ciudad del Este, hay siempre una vigilancia muy particular porque hay información precisa respecto de células dormidas, de Hezbollah, de recaudadores económicos, y lo último, que creo que es lo que vos me estabas comentando, bueno, se han descubierto, o por lo menos están en la pista para ir confirmando, vinculaciones con algunos grupos narcos, sobre todo en México, con los Zetas, con algunos carteles vinculados al narcotráfico, y dicen que no solamente el lavado de dinero y droga para recaudar fondos para el funcionamiento de Hezbollah, sino que, bueno, también es una forma de vender droga producida en el Líbano. Esto es más o menos lo último que hay, ¿no? Alfredo, te saluda Edi Junovic. Te quiero hablar sobre esto de los clanes que aparecen en el programa. Informamos hace un tiempito atrás sobre grupos que están establecidos en Brasil y pueden llegar a seguir operando en actividades terroristas. En este contexto, ¿cómo analizás la situación de estos grupos terroristas y la influencia de Hezbollah en general en Latinoamérica? Bueno, ha ido creciendo muchísimo en los últimos tiempos, hacen muy bien. Hay países que por ideología de su Estado, de sus presidentes, de sus gobiernos, son mucho más flexibles y son amigables para la instalación, no directamente de grupos terroristas, sino en forma más soterrada, en forma más clandestina, pero sí tienen una mirada que es más permisiva, y eso les facilita el trabajo a aquellos que están trabajando en esta parte del mundo, ¿no? En el caso de Brasil, obviamente el gobierno de Lula en varias ocasiones ha demostrado, básicamente por su ideología, que tiene una mirada pro-palestina, una mirada que nunca ha condenado con contundencia ni ha, designado movimientos terroristas ni a Hamas ni a Hezbollah. Pero yo también pondría la mirada muy fuertemente primero en Bolivia. Bolivia, ustedes saben que le está otorgando visas y le está otorgando documentación de ciudadanía boliviana a muchos iraníes que se instalan en la región. Bolivia es un lugar absolutamente estratégico por la ubicación geopolítica y, por supuesto, lo más conocido, pero que ha ido creciendo en los últimos tiempos, a raíz de la pérdida de poder, todavía no definitiva, pero la erosión del poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, ahí las relaciones son directamente carnales con Irán. Hay fábricas donde Irán está construyendo drones y distintos tipos de elementos, yo diría, de armamentos de sofisticados que lo hacen en forma mancomunada entre el gobierno
de Nicolás Maduro y la República Teocrática de Irán. Así que Venezuela, Bolivia, algo de Brasil, Ciudad del Este, me parece que son los lugares donde hay que estar mucho más atentos. También hay algo en México, por lo que le decía, en esto de la vinculación con los cárteles de la droga, ¿no? Ahora, Alfredo, la Argentina fue víctima ya de 2 atentados terroristas. En este escenario que vos planteás, ¿vos creés que es algo que podría volver a suceder? Aquí en Israel se hablaba mucho de que la posibilidad de que la respuesta iraní a la eliminación de Haniyeh sea justamente no en Israel, sino por fuera a una comunidad judía. Y por lo que vos contás, pareciera ser que los brazos a Latinoamérica llegan perfecto. Bueno, obviamente es una inquietud muy grande que existe no solamente dentro de la comunidad judía, sino en las propias estructuras de seguridad de la Argentina. Simplemente hay que analizar la posición que ha tenido el gobierno nacional, el gobierno argentino en todo esto. Muy bien hace hincapié. Argentina en el 92 sufrió el terrible atentado de la embajada, en el 94 el atentado terrorista más grave de nuestro país con la AMIA. Yo le agregaría, yo considero el asesinato del fiscal Alberto Nisman como un tercer atentado en nuestro país. Y en varias ocasiones, indirectamente, pero no tanto, el presidente Javier Milei ha dicho, ahora hay toda una batalla legislativa para conseguir fondos reservados para los servicios de inteligencia argentinos, y en varias ocasiones que los sectores opositores se han negado a aprobarle esos fondos, él ha sugerido que frente a estas posiciones tan firmes de reconocimiento del derecho que tiene, por supuesto, Israel a defenderse, por ahora el no concretado traslado de la Embajada de Israel a Jerusalén, su posición muy fuerte públicamente en condena al terrorismo de Hamas y de Hezbollah, hace que Argentina sea obviamente un probable objetivo militar tanto de Irán como de algunos de sus grupos que manejan como Hamas y como Hezbollah. Así que sí, tenés razón, aquí se han tomado todas las precauciones del caso. Sabés que cuando se trata de ataques terroristas nunca son suficientes las medidas que se toman, porque parte de su lógica y parte de su táctica tiene que ver con la sorpresa, tiene que ver con aparecer en los lugares menos pensados, pero Argentina tiene una situación de alerta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está sumamente atenta a eso. Todo lo que pasa en las fronteras que hablábamos recién de la triple frontera y sobre todo lo que tiene que ver con Ciudad del Este, pero hay obviamente un cuidado extremo que no garantiza la seguridad absoluta, como ya sabemos, ¿no? Te quería consultar una cosa respecto del fiscal Nisman, como bien vos decías, el asesinado fiscal Nisman. Hace un par de días, en un medio que seguimos mucho los israelíes, que se llama Irán International, es un medio opositor iraní desde Londres, se publicaba que el acuerdo entre Irán y Rusia para el envío de armas de Irán a Rusia era que Irán le mandaba misiles a Rusia y Rusia le devolvía con granos y cereales y maíz. A todo esto sale una investigación de este medio, Irán International, en el cual dicen estos nombres, granos, cereales, maíz, en realidad los usa Irán para encubrir otras cosas que se ponen en tratados como conocimiento nuclear, armamento, petróleo, etc. Yo recuerdo que el fiscal Nisman había presentado esta denuncia de él en la cual decía que se había negociado impunidad justamente por lo mismo. Te quería preguntar si vos creés que hay alguna vinculación y que en realidad no eran los granos y cereal, sino que, como dice esta nota, lo que se buscaba de Argentina era capaz o conocimiento nuclear o armamento o algo por el estilo. Mirá, la justicia argentina ha avanzado lentamente, pero en algunos casos en forma firme. Digamos, hay trabajos, pericias de la gendarmería que aseguran que se trató de un asesinato, y cuando van a ver la motivación de todo esto, obviamente está absolutamente vinculado a la presencia de Irán en la Argentina, de agentes iraníes en la Argentina, y también a este pacto siniestro que firmó en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de su canciller Héctor Timerman, en el cual en el intercambio para llevar adelante este pacto, este llamado tratado, y
han incorporado no solamente el tema de la posibilidad de asistir desde el punto de vista comercial, económico, con granos, con distintos productos argentinos, sino también tecnología nuclear, por supuesto, impunidad y además en algunos casos ya en un tercer nivel, yo diría, de servicios de inteligencia con servicios de inteligencia, de cierta colaboración mutua y además impunidad para aquellos que están implicados y que están absolutamente identificados como responsables de los ataques a la Embajada de Israel, de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, ¿no? Alfredo, hoy sale un artículo en Infobae en el cual se habla de que aumentó un 44%, crecieron los casos de antisemitismo en Argentina. ¿Vos conectás, digamos, este dato a lo que venías contando antes? Porque si lo conectamos, digamos, estaríamos como en un cóctel explosivo en Argentina. Sí, es cierto, esa información es correcta, hay distintas investigaciones que, como ha ocurrido prácticamente en todo el mundo, se ha incrementado el nivel de antisemitismo. Yo creo que eso tiene una explicación general, en realidad tengo la impresión de que se trata de un antisemitismo no surgido después del 7 de octubre, un viejo antisemitismo histórico que estuvo siempre, pero que el 7 de octubre, ante el ataque brutal, ante ese día de holocausto que generó el terrorismo de Hamas en Gaza, para decirlo vulgarmente, envalentonaron, le dieron el espacio para aquellos que ya eran antisemitas y judeofóbicos y que odiaban a los judíos y tenían miedo, vergüenza, o no se atrevían a mostrarlo públicamente, empezaron a mostrarse públicamente con distintos tipos de excusas. Los más suaves hablan del apoyo a Palestina, otros dicen nosotros no somos antisemitas, somos sionistas, cuando cualquier persona razonable sabe que eso es imposible. Hoy no hay posibilidad de negar al Estado de Israel y de no ser sionista. Si es que respaldas al Estado judío, si es que te sentís judío, no existe esa posibilidad. Y básicamente lo que me parece de ese resurgimiento aquí en la Argentina es por ahora vinculado, no se han registrado, digamos, hechos muy concretos ni violentos. Hubo históricamente, vandalismo en los cementerios, pero no se han registrado hechos de gravedad, más allá de que los distintos posibles objetivos, los templos, las escuelas, están siempre vigilados. Hasta ahora, básicamente, ese registro del aumento tiene que ver con el odio registrado en las redes sociales, en los distintos formas de la expresión a través de la tecnología, pero en hechos concretos no se han recibido ataques personales ni ataques a edificios por ahora. En ese sentido, creo que Argentina, entre comillas, tiene una de las situaciones donde menor hay una actitud antisemita que el resto de países de Europa, por ejemplo, o en el propio Estados Unidos. Yo lo atribuyo, por suerte, a dos motivos básicos. Seguramente hay una cantidad importantísima de razones y tiene que ver con la actitud solidaria, permanente, de ayuda mutua que ha tenido la gran colectividad judía que hay en la Argentina. Seguramente ese es el motivo más importante. Pero además hay dos motivos políticos. Uno, que desde el gobierno no se fomenta el antisemitismo. Te diría que todo lo contrario. Desde el presidente Milei, sus funcionarios, sus principales ministerios y desde la seguridad se fomenta una actitud en contra de todo tipo de terrorismo y en contra de todo tipo de odio y discriminación. Primer motivo. No hay desde el Estado hoy en la Argentina un sector que fomente el antisemitismo. Y el segundo tema, por suerte, la bandera del antisemitismo, la bandera del apoyo a Palestina, a Hamas y a Hezbollah, lo han tomado como bandera los grupos más radicalizados de la izquierda trotskista en la Argentina, que, tienen un repudio muy grande de parte de la mayoría de la población, que no tienen, cada vez que van a elecciones, con suerte sacan el 3-4% de los votos. O sea, es un grupo minoritario que además tiene posturas absolutamente increíbles, porque serían víctimas en Irán
de su propio pensamiento, de su propia cultura, de todo lo que tiene que ver con los derechos de género, etcétera, etcétera. Así que yo creo que Argentina hoy no está padeciendo graves situaciones de acción directa ni ataques directos al antisemitismo por estos tres motivos básicamente que yo les comenté, pero evidentemente se registra en las redes sociales, como en casi todo el mundo, un aumento muy fuerte de esa judeofobia, ¿no? Alfredo, rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría que en Sí. 2 minutitos nos puedas contar, estuviste aquí luego del 7 de octubre, estuviste en Israel trabajando como enviado, y quiero ver cuál es tu análisis de la situación que está pasando Israel en estos momentos, a nivel político, militar, en estos momentos, con tu experiencia al haber estado acá y después desde Argentina. Mira, vos es que voy a ser muy corto porque trato de no meterme y no opinar de la política. Tengo mi mirada de la política israelí, pero me parece una falta de respeto para aquellos que viven, para aquellos que la padecen, para aquellos que la disfrutan. Yo miro la cosa desde afuera, lo miro desde un lugar profesional como periodista y desde un corazón judío, y todo el tiempo me asombro de los niveles de división y de enfrentamiento que ven, pero no quiero condenar a nadie porque no me siento con autoridad. Simplemente digo que ustedes que son argentinos, hay bueno, obviamente uno de los libros fundacionales de la Argentina, que es el Martín Fierro, Claro. con mucha sabiduría dice: los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Ese concepto, humildemente, me parece que debería presidir hoy la política israelí. Tengo un gran amigo, tal vez lo conocen, es un escritor que creo que ahora está en Israel, Marcelo Birmacher. Claro. Sí. Creo que está ahora en estos momentos, y él dice: mira, hay 1000 formas de ser judío y ninguna de no serlo. Creo en eso, y por eso no quiero opinar sobre la política interna israelí, que por supuesto tengo posición y la sigo, pero me siento inhibido. Creo que sería una falta de respeto de mi parte, ¿no? Alfredo, tomamos tu mensaje de unidad, Sí. eso sí, me parece un mensaje muy, muy, muy lindo, muy interesante. No te queremos sacar más tiempo y te agradezco por haber estado con nosotros. Como dijo Jesse, me sumo a sus palabras, un lujo para nosotros poder tenerte aquí. Por favor, les deseo muchísima suerte, y am Israel High. Un abrazo Muchas grande, gracias. Alfredo. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao. Bien, ahí se iba entonces Alfredo Leuco. Para todos los que nos están siguiendo en YouTube, simplemente decir, tuvimos un problema con Sí. internet. Una lástima Últimamente, justo en la entrevista. últimamente estamos teniendo problemas con internet, pero Sí. bueno, no importa. No es solo el cable, que siempre claro, la gente nos dice, no es solo el cable. Sí, divino, Can. Bueno, en fin. Tengo una bronca. Nosotros nos vamos a ir yendo de la radio, sin embargo vamos a seguir en YouTube, porque Nos queda más de medio programa nos todavía. queda más de medio programa, tenemos mucho para comentar todavía respecto de lo que está sucediendo obviamente en la política israelí, lo que está sucediendo en el sur, como les dije, tenemos para comentar respecto de los pequeños avances, muy pequeños que hay sobre las negociaciones. También respecto de lo que está pasando en el norte, si es que va a haber una guerra, si es que no, hay varios informes que nos gustaría compartirles para entender un poquito qué es lo que puede estar pasando. Y aparte vamos a estar hablando con Shmuel Kornblit. Exactamente, sobre la Torá digital e interactiva. Exactamente, un tema bastante interesante. Así que vamos a hacer lo siguiente, si les parece bien. Nosotros vamos a despedirnos entonces de la radio. Los invitamos a todos a pasarse a nuestro YouTube, que es can.espanol. Si no se pueden pasar, les recordamos que mañana vamos a estar obviamente en nuestras redes sociales alrededor de las 9 de la mañana con una pequeña actualización de lo más importante que sucede en la mañana de Israel. Y luego de allí vamos a estar a las 2 de la tarde, obviamente, por la radio en Israel y por YouTube también. Esperemos que esta vez funcione bien el internet, Sí. como debería funcionar en esta gran organización. Dicho esto, nosotros vamos a hacer un pequeño corte mostrando los hitos más importantes del año 2014 en este puente que estamos haciendo entre Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, y el 7 de octubre, mostrando lo más importante de los 76 años de vida del Estado de Israel en cada año. Y luego de eso, en tan solo 3 minutos, vamos a volver, vamos a hablar con Shmuel Kornblit, vamos a hablar de Gaza, vamos a hablar del norte y vamos a hablar de lo que está sucediendo con Jordania. 3 minutitos y ya volvemos. Un proyecto de Can Reca y Can Reset Bet. Un
repaso histórico por los 76 años de vida del Estado de Israel, donde repasaremos los hitos más importantes de cada año en tan solo unos minutos. 2014. A principios de año, el ex primer ministro Ariel Sharon, que estuvo en coma durante 8 años, fallece tras sufrir un derrame cerebral. הבט סביב אריאל, הבט סביב וראה את העם הנאסף ומתגודד סביב הגבעה. הבט וראה כיצד הם מודים לך שהגנת עליהם, איך הם מוקירים אותך ששמרת עליהם והובלת אותם. איך הם אוהבים אותך, איך הם מתגעגעים אליך ומרכינים ראש. היית ראוי לאבך אבא. אני מחזיק את ידך ומלטף את פניך, פני אבי הגובע. אבא אהוב, חזרת הביתה. El ex primer ministro Ehud Olmert es declarado culpable de soborno en el caso Tierra Santa y sentenciado a 6 años de prisión. Esta sería la primera vez que un ex primer ministro está en prisión. לא היו מעטפות כסף, אין מעטפות כסף, יש שופטים בירושלים. En mayo, el Maccabi Tel Aviv gana la Euroliga de baloncesto tras vencer al Real Madrid. 3 niños judíos son secuestrados por agentes de Hamas desde un lugar en Gush Etzion. Los niños Gilad Shaer, Jacob Frenkel y Eyal Yafara fueron asesinados esa misma noche, pero sin embargo las búsquedas se prolongarían durante casi 3 semanas. Durante la búsqueda denominada Operación Regreso de Hermanos, los secuestradores son localizados y eliminados. Hamas comienza a disparar cohetes hacia el Negev occidental e Israel en respuesta lanza una operación militar en Gaza llamada Tzuk Eitan. En diciembre, la Knesset se disuelve, Israel una vez más va a elecciones. El premio Ophir a la mejor película se otorga a la película Get de Ronit y Shlomi Elkabetz. El cantante del año es Abraham Tal y Ronnie Dalom. Un proyecto de Kan Reka y Kan Reshet Bet. Un repaso histórico por los 76 años de vida del Estado de Israel, donde repasaremos los hitos más importantes de cada año en tan solo unos minutos. Ahora sí, volvemos al programa. Bueno, aquí estamos de nuevo en Canal Español, nuevamente en este programa que intenta, como siempre decimos, analizar todo. Tuvimos una linda entrevista con Alfredo Leuco el día de hoy. Sí. Lamentamos obviamente que se haya cortado, pero bueno, insisto, temas de internet, no temas nuestros. Seguimos teniendo algunos problemas con internet, pero bueno, bánquennos, esta es la realidad que tenemos hoy en día. Exactamente. Y bueno, vamos a continuar hablando del resumen de noticias, del día de hoy, y un poco con las negociaciones, porque al principio del programa hablamos de lo que tiene que ver con el movimiento político y la posibilidad de que Gideon Sa'ar se sume a las filas del Likud y también al gabinete que toma las decisiones más importantes de Israel y al Ministerio de Defensa. Sin embargo, como es habitual en nuestro programa, le damos el lugar que tiene que tener a las negociaciones. Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, va a volver a Medio Oriente, pero no va a pisar suelo israelí, porque Blinken regresará a Medio Oriente este martes para impulsar las negociaciones de alto al fuego, aunque esta vez va a saltar
el paso por Israel y se va a dirigir directamente hacia Egipto para mantener estas conversaciones sobre uno de los temas más polémicos en el acuerdo, que es el corredor Filadelfia. Como mencionamos en varias ocasiones sobre el corredor Filadelfia, donde el primer ministro de Israel, Netanyahu, presentó y dijo en las conferencias de prensa, tanto en español, tanto en hebreo como en inglés. Ojalá hablara en español, igual capaz que no nos daría una entrevista, hay que ver. Claro, ojalá que si nos da una entrevista en español no se corte el internet, claro, en esa ocasión. Pero bueno, en esas conferencias de prensa resaltó lo fundamental que es, para el Estado de Israel el mantenerse en el eje Filadelfia. Sin embargo, desde lo que tiene que ver con funcionarios de seguridad y también Yoav Gallant, el ministro posiblemente saliente del Estado de Israel, ministro de Defensa, ellos opinaban de manera distinta. Esta parada de Blinken en Egipto es una señal importante en el avance que mantiene Estados Unidos, que tiene que ver con el acuerdo que ellos plantean como tómalo o déjalo, que venimos mencionando en los últimos días. No diría que es un acuerdo inminente, dijo un alto funcionario de la administración. Un funcionario israelí se hizo eco del sentimiento en Washington y dijo: soy optimista de lo que sucederá, pero no en un futuro próximo. También tiene que ver con este movimiento político. Gideon Sa'ar no ha tenido una postura para aceptar cualquier tipo de acuerdo, hay que recalcarlo. Estaba en contra. Gideon Sa'ar estaba en contra de un acuerdo. A ver, no está de acuerdo, no está en contra de cualquier acuerdo. Está en contra de las condiciones actuales. Exactamente. Bueno, del único acuerdo que está sobre la mesa, que aparte, entre paréntesis, es el acuerdo que desde noviembre que no cambia. Cambian detalles. Por lo tanto, pareciera ser que es el único acuerdo que se puede hacer. A ver, como plantea Estados Unidos, ellos están diseñando un acuerdo distinto para tranquilizar para calmar a Israel sobre estas preocupaciones de que Hamás pueda contrabandear armas a través del corredor de Filadelfia en el sur de Gaza. Esta visita tiene una relevancia muy importante. Sin embargo, como no pisa suelo israelí, no sabemos a qué pueden llegar estas negociaciones. Y ahí voy a decir, esta visita tiene un mensaje simbólico muy importante. Que Blinken venga a Israel, yo sé qué es lo que dice la administración estadounidense. La administración estadounidense lo que dice es, ¿saben qué? Acá hay una cuestión que es muy clara, que es muy lógica, que es que Blinken estuvo, no sé si 7 o 9 veces en Israel, 11 veces en Israel, desde que comenzó este conflicto. Por lo tanto, estuvo suficientes veces en Israel, no es que le está dando la espalda a Israel. Yo no creo que Estados Unidos le esté dando la espalda a Israel a niveles estratégicos militares. No creo que eso esté pasando. Sin embargo, lo que sí creo, y que esto me parece importante, es el hecho de que Blinken venga a hablar del cese a fuego y no venga a Israel, implica dos cosas. Una, como decía Eddie, que no estamos cerca de un acuerdo hoy. Pero dos, que se evita hablar con aquella parte que se sabe que va a traer alguna traba. Lo que Blinken está tratando de hacer, este acuerdo del que venimos hablando tanto, que es un acuerdo de tómalo, déjalo, que es un acuerdo que se le van a presentar a Hamás y se le va a presentar a Israel, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que es un acuerdo que ya está hecho. Y evidentemente hay cosas que están cambiando. Entonces Blinken tiene que ir a ver a Egipto y a Qatar y no pasar por Israel, porque no tiene lo que decirle a Israel y sí tiene lo que decirle a Egipto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta es la situación que es muy interesante, porque cuando hablamos de negociaciones, no estamos hablando de... todavía estamos hablando de la parte en la cual se está armando este acuerdo. No estamos todavía en una situación en la cual se pueda presentar, por eso no viene Israel. Claro, pero Blinken puede amoldear las exigencias por parte de Egipto y de Qatar con respecto al eje Filadelfia. Vamos a ver si tiene éxito. Esperemos que llegue a una conclusión positiva para el Estado de Israel. Sí, a ver, acá hay una cuestión, esto se vincula con lo que está sucediendo también en el norte, ¿no? Dicen muchos, Israel está retrasado en la ofensiva, y esto lo publica hoy en Idiota Geronote Ronen Berman.
Él dice, Israel está retrasado en la ofensiva en el Líbano, la que tantos creen que va a suceder y tantos creen que es inevitable, inminente, por 2 razones, decía. Uno, por las cuestiones de gasto público en lo que son las reservas militares. A ver, para poder ir al norte, y se vincula también con lo que decíamos antes, pero también con lo de Estados Unidos, para poder ir a una guerra en el norte, necesitamos movilizar en reserva a todo el país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Gaza no está cerrado, porque el norte está por verse qué tipo de guerra va a ser, pero puede ser una guerra bastante complicada, y porque Judea y Samaria podría abrirse como un nuevo frente. Sí, y ahí también, después vamos a hablar del tema, algunos proyectos nuevos ahí que se necesitarían también reservistas. Bueno, entonces, primero se tendría que movilizar las reservas a todo el país, algo que después de un año y en una economía completamente rota es muy difícil. Pero lo segundo, porque el gobierno demócrata, que es el gobierno de Biden y Harris, y la candidata a presidente, digamos, que es Kamala Harris, hoy no quieren que haya una guerra en el norte y no apoyan esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y esto lo dijo Amos Hochstein bastantes veces, nosotros no creemos que los esfuerzos diplomáticos se hayan exprimido en absoluto, digamos. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es, si nosotros llegáramos a un acuerdo en el sur, podríamos llegar a un acuerdo político en el norte que lo aleje a Hezbollah de más allá del río Litani. Esto es lo que creen, después podemos estar de acuerdo o no. Pero en ese sentido, ellos no apoyan una guerra en el norte. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver que Estados Unidos apoye o no apoye una guerra en el norte? Si la guerra es en el norte. Bueno, el problema es que una guerra en el norte puede muy fácilmente desembocar a una guerra regional. Claro. Una guerra con Irán, ya de forma directa. Al margen de que una guerra en el norte no es lo mismo que una guerra en el sur. Hezbollah no es lo mismo que Hamás. Ni Hezbollah es lo mismo que Hamás, está muy bien el comentario, pero también ya estaríamos hablando de un evento mucho más grande que Hezbollah, Hamás o Judea y Samaria, sí. O los hutíes. Estamos hablando de una guerra realmente regional. Y para esa guerra regional, como hoy Israel decidió no tener una alianza por cuestiones políticas con Jordania, con Arabia Saudita, etcétera, como hoy no la tiene esa alianza, entonces necesita de la ayuda de Estados Unidos particularmente, también de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, pero particularmente de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, si no está el apoyo de Estados Unidos, Israel no puede salir de esa guerra. Y lo que se dice es que hasta que no haya elecciones en Estados Unidos, hasta noviembre de este año, Israel no va a iniciar esta guerra. Recordemos que quien tiene que iniciar esta guerra es Israel. Hezbollah no puede iniciar la guerra porque no va a haber un ataque por tierra como si lo hizo Hamás. Con la conformación de lo que sería el nuevo gobierno, con si Gideon Sa'ar finalmente ingresa al Ministerio de Defensa, todos los funcionarios más importantes actuales de la coalición, desde la manera discursiva, están de acuerdo con empezar rápidamente una operación terrestre en el Líbano. Todos han dicho en sus declaraciones, en distintas entrevistas, que es lo que debería hacer, que Israel debería dar el primer paso. Yo voy a decir esto. Todos dicen, es verdad, hay un consenso en que hay que hacer una operación militar en el Líbano. Y también desde la oposición. Sin embargo, Israel tuvo un sinfín de excusas digo entre comillas, ¿no?, para iniciar una operación y nunca lo inició. Yo creo que hay un consenso también, y creo que Estados Unidos entiende esto, entre paréntesis, que ni Hezbollah ni Israel quieren ir a la guerra. Y esto hay que entenderlo. Después podemos discutir si es lo correcto o no. Pero Israel hoy no quiere una guerra en el norte. Y Hezbollah evidentemente tampoco. Están jugando este juego de escaramuzas, que es un juego muy peligroso. La pregunta es quién no quiere. Si no quiere el gobierno o no quieren los funcionarios de seguridad. Bueno, para mí ahí hay un consenso. El gobierno y el ejército, más allá de lo que dicen, evidentemente no están convencidos de ir a una guerra en el norte porque lo podrían haber hecho muchas veces. Capaz es porque no se cerró Gaza, no lo sé. Pero digo, las excusas, digamos, entre comillas, insisto, estuvieron y sin embargo nunca se dio el paso. Y también muchos lo dicen porque el costo político después lo paga otro. Y no lo terminan pagando ellos. Bueno, y en Estados Unidos particularmente, que era lo que veníamos hablando, el costo político lo pagaría la administración Biden, que es lo que no quieren pagar. Que es Kamala Harris. Claro, como futura, Kamala Harris como candidata llegaría a noviembre con una guerra muy abierta en Medio Oriente. Este es el punto, me parece, que se está dando ahora. Hay un consenso de que Israel no quiere la guerra y de hecho
desde Estados Unidos se entiende que Israel no quiere la guerra. Ahora, quiero marcar esto, porque si el nuevo ministro de Defensa del Estado de Israel va a estar a favor de hacer una ley de reclutamiento, que es mal llamada ley de reclutamiento, es una ley de no reclutamiento. Claro. Es Bueno, la ley, pero así se llama. claro, pero digo, A es la cuenta ley- gotas. Bueno, La llamaría. pero entonces significa que no se solucionaría el problema de la cantidad de soldados que se necesitan en el ejército de Israel para manejar todos los frentes. Y yo les quiero recordar que hubo una nota en el diario Haaretz, si no me equivoco, el día domingo, creo que la comentamos el día domingo, en la cual se informaba una investigación del diario Haaretz, según la cual a los que tienen pedido de reconocimiento como refugiados Sí. de África, de Uganda, etcétera, se les está ofreciendo por sueldos muy bajos para el ejército, pero muy altos para ellos, reclutarse en el ejército con tan solo 2 semanas de entrenamiento. Claro. Entonces, Vamos a pasar de traer trabajadores palestinos, trabajadores Pakistaníes. A traer tailandeses a combatientes. traer combatientes. exactamente, porque Va a ser una industria. porque Se no alcanzan los combatientes. Y esto, el ministro de Defensa entrante, no solamente que, no sé si lo desconoce o no lo desconoce, pero no le importa, porque él prefiere, por una cuestión política y por tener trabajo durante 2 años más, prefiere hacer un acuerdo con los ortodoxos a llevar la posición de Gallant, que se entiende mucho más porque, insisto, podemos discutir si está bien o está mal que Israel no haya ido a la guerra en el norte. Pero muy probablemente las razones incluyen la falta de una alianza regional, incluyen el no haber cerrado la situación en Gaza e incluyen la falta de soldados. Estas 3 razones las viene marcando el ministro de Defensa Gallant, y yo no soy una persona que viene acá, Gallant no es el santo de los santos, pero las viene marcando desde que comenzó la guerra. Sí. Tanto él como Herzl Halevi, ¿no? Exactamente. Y son las 2 personas a las que quieren echar. No, y seguro, y algunas de las cosas incluso él se desdijo, pero a lo último sí las terminó marcando. Porque él al Claro. principio no lo pensaba así, después lo fue marcando Claro. diferente. Bueno, por último, un último mensaje sobre Yoav Gallant antes de entrar a otros temas. Yoav Gallant también es responsable del 7 de octubre. Claro. Sí, O, seguro, o es, pero o es- nadie o dice es- que o no. es uno de los... Y o es Herzl Halevi uno- también. Exactamente. O es uno de los responsables más importantes. Debe estar entre los 2, 3 100%. responsables más Sí, sí, directos del 7 de octubre desde el lado israelí, Sí. obviamente. Y en ese sentido tendría que renunciar. Yo no estoy diciendo que no. Lo que digo es, si él renuncia para poner a una persona a dedo, que va a designar, por ejemplo, a dedo al jefe nuevo del ejército, entonces estamos en un problema. Si él renuncia a partir de cuestiones de profesionales y que sabemos que quien va a venir va a ser un ministro de defensa. A ver, los ministros de defensa son todos políticos, porque el ministro es un parlamentario. No es como en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, donde los ministros son designados por el presidente. Aquí los ministros son parlamentarios que fueron electos, por lo tanto son políticos de carrera. Ninguno va a ser... el ministro de Salud rara vez es un médico, ¿se Claro. entiende? Sí. O el ministro de Educación rara vez es una persona que se ocupó de la educación en su vida y que fue profesor. A ver, Bueno, Guidon entonces Sar... no sería tanto problema que Guidon Sar fuera Claro, ministro de no, defensa. pero hay ciertos límites. Generalmente el Ministerio de Defensa de Israel estuvo manejado por gente que está muy relacionada con el sistema de defensa. Ah. Benny Gantz, por ejemplo, fue ministro de Defensa después de haber sido jefe del ejército. Ehud Barak fue ministro de Defensa. Moshe Dayan fue ministro Sí. de Defensa. Bueno, estos son los que se me vienen a la cabeza Sí. ahora. Claro. Es cierto que también Lieberman. Claro, la pregunta que yo me hago, y tal vez es un poco graciosa, pero tiene que ver con, ok, hay un ataque iraní o de cualquier país, le dice un funcionario del ejército, le dice a Guidon Sar, ¿qué estrategia implementamos? ¿Qué arma Claro. utilizamos? Claro. Y Claro. No, ¿tiene el conocimiento o necesita? A ver, para ingresar en... Puede ser que un funcionario político sea ministro de seguridad, ministro de defensa, no hay ningún problema, pero no sé si en el medio de una guerra, donde tenés que No, pero- responder constantemente. una guerra que era la guerra por tu existencia. Si es por tu existencia, no tenés tiempo de cambiar al ministro de Defensa. Evidentemente, la guerra dejó de ser por la existencia del Estado de Israel y pasó a ser por la existencia del gobierno, la supervivencia del gobierno. Gobierno que quiere sobrevivir a toda costa. E insisto, Guidon Sar se prestó a esto. No, y además en ese caso también habría otros ministros, como por ejemplo Itamar Ben-Gvir, que también habría que cambiar. en No, ese caso. nunca. Nunca. No, gobierno de unidad.
Gobierno de unidad entre los que piensan igual. En fin, esta es la situación. A ver, quiero hablar un poquito de Sinwar, porque ustedes saben que las negociaciones, y ahora vamos a hablar de las negociaciones en 5 minutos, las negociaciones se llevan a cabo entre Israel y Hamás, obviamente con la intermediación de diferentes personajes, ¿no? Personaje número 1 claramente es Estados Unidos, pero está también Egipto y Emiratos Árabes. En ese sentido, muchas veces se habla de la capacidad de comunicarse de Sinwar. Sinwar es una persona que, veníamos diciendo, tiene miedo a ser eliminado. Se considera que se está manejando muy parecido a lo que se manejaba Bin Laden. Está completamente escondido. Se maneja sin ningún tipo de teléfono de telefonía o cuestión electrónica. Con la diferencia de que él es el jefe del buró militar y político en acción. Ahí digamos. está la pregunta. O sea, la pregunta es, si es un tipo que no puede hablar por teléfono, que no puede usar una computadora, que tiene que esconderse constantemente donde está, que muy probablemente producto de esto son un círculo muy pequeño, sepan dónde está Sinwar, ¿no? No debe ser una información porque se sabe que hay agentes también de Estados gazatíes. Unidos. Y gazatíes trabajando para... Sí. Entonces, en ese sentido, en este sentido la pregunta siempre fue ¿cómo hace para comunicarse con el mundo exterior? En esa pregunta surge una respuesta 2 veces en la última semana, lo cual habla bastante de esta situación. Una fue, yo les comenté, un mensaje al presidente electo de Argelia, y la otra fue en el día de ayer que envió un mensaje a Abdelmalek al-Houthi. Esto fue por el lanzamiento del misil contra Israel el día domingo. En el día de ayer, no sé por qué ayer fue esto, pero en el día de ayer envió un mensaje. Porque hasta que le llegó la información. Puede ser. En el día de ayer le envió un mensaje, o por lo menos se hace público en el día de ayer, a al-Houthi, donde le dice que la resistencia está en buena forma, que nos preparamos para una batalla larga, que vamos a quebrantar la voluntad del enemigo, etcétera. Una propaganda política. Pero es interesante que el domingo hubo un ataque en Israel, él lo sabe, manda una carta que llega a destino, entre paréntesis. Es interesante que es electo un nuevo presidente en Argelia, él lo sabe, manda una carta que llega a destino. Evidentemente Sinwar, si bien se maneja en las sombras, está bastante atento a lo que está pasando. Claro, y es curioso también que en ese caso se lleve mucho tiempo para contestar, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con el acuerdo. Porque para cuestiones del acuerdo sí se lleva mucho tiempo hasta que se comunican con él, y es algo que siempre lo supimos. Pero vamos a hablar ahora de una información que ya la habíamos adelantado en este programa en CAN en Español, que tiene que ver con que se agregó un nuevo objetivo a la guerra. Ahora son 4 los objetivos de la guerra, y uno de ellos es el regreso de los ciudadanos del norte que están evacuados. Gallant dijo al enviado de los Estados Unidos, Amos Hochstein, que la única manera que queda para devolver a los residentes del norte a sus hogares es mediante una acción militar. Hay ahí una especie de diferencia entre cómo, ¿no? Porque la pregunta es cómo vamos a devolver a los ciudadanos del norte que fueron evacuados en una circunstancia segura para que la gente del norte también quiera volver. El primer ministro Netanyahu también se reunió con Hochstein el día de ayer, con el enviado de los Estados Unidos para Medio Oriente, y le dijo que no iba a ser posible devolver a los residentes del norte, a los evacuados del norte a sus hogares, sin un cambio fundamental en la seguridad en el norte. Pero ayer se tomó esta decisión de agregar, como veníamos comentando, este nuevo objetivo a los objetivos de la guerra. A finales de agosto, Gallant había celebrado un debate para ampliar justamente los objetivos de la guerra. En un comunicado de prensa se había dicho que aún nos queda mucho por delante, nos queda la tarea del norte, el regreso a los residentes a un lugar seguro, es decir, a situaciones reales de seguridad para los ciudadanos del norte. Para alcanzar este objetivo debemos ampliar los objetivos de la guerra, llevar el tema ante el primer ministro y ante el gabinete. Esto había dicho Yoav Gallant. Y el entorno de Netanyahu en ese entonces, estamos hablando en agosto, ¿sí? Estamos hablando hace un mes más o menos, había criticado ese anuncio y dijo que era un intento de atribuirse el mérito por esto que él estaba diciendo. La oficina del primer ministro afirmó
en ese entonces que la medida era obvia, o sea, es obvio y que no merecía ser incluida como uno de los objetivos de la guerra, pero lo cierto es que en el día de ayer se incluyó como uno de los objetivos de la guerra. Entonces tenemos el objetivo de devolver a los evacuados del norte a sus hogares, tenemos la vuelta de los secuestrados, que a veces es puesta en otro orden, pero no los estoy diciendo en orden, digamos, los objetivos. Otro de los objetivos es la destrucción de Hamás también y que no represente un peligro para Israel el grupo terrorista Hamás. A ver, esto ya venimos mencionando que hay 60.000 evacuados del norte que no han vuelto a la normalidad y es un debate muy importante y muy polémico desde ciertos sectores cómo tiene que ser el mecanismo para que puedan regresar a sus hogares y a su normalidad. En primer lugar, porque no tienen, la guerra no les permite volver, porque hay misiles constantes por parte del grupo terrorista Hezbollah hacia territorio israelí, hacia los poblados y ciudades del norte del país. Hoy hablaba en Cana a la mañana una mujer que dijo que ella tenía un estudio, no me acuerdo si era de gimnasia o qué, en una de las ciudades del norte, y la periodista que le hacía la entrevista le preguntaba, y bueno, ¿qué pasó con tu negocio? ¿Cómo te estás arreglando con tu negocio? Y ella decía, hay dos preguntas que ya no se nos puede hacer a los ciudadanos del norte. Una es ¿cómo estás? Y la otra es ¿de qué vivís? ¿Por qué? Porque ella dijo, yo el 7 de octubre tuve que cerrar mi negocio y mi negocio no abrió nunca más. Todos mis clientes están evacuados y yo no le puedo decir a nadie que vengan a tomar clases de lo que sea a mi casa porque no van a querer venir porque es una zona peligrosa. Ahora vamos a pasar a hablar de otro. Tenemos 7 frentes abiertos, pero queremos aprovechar el tiempo para hablar de otro tema un poquito más rico a nivel cultural para muchos y que tiene que ver con la Torá digital e interactiva. Para eso vamos a aprovechar estos minutos para hablar con Shmuel Kornblit, que es educador de la organización Masuá y también trabaja en este proyecto de Tanaj a tu alcance. Shmuel, ¿nos escuchás? Te saluda Eddie, Sí, Johnny sí. y Jesse. Los escucho. Shalom, shalom. Los escucho, yo sí. Creo que él escucha, pero nosotros no lo estamos pudiendo escuchar a él. Vamos a hacer esto. Vamos a ir a un pequeño cortecito y volvemos en tan solo un segundito.
Como decía anteriormente, vamos a aprovechar este momento para hablar de la Torá digital e interactiva y un proyecto muy interesante que lidera Shmuel Kornblit, con quien vamos a estar hablando en estos minutos. Shmuel, ¿cómo te va? Te saluda Eddie y aquí también están Johnny y Jesse. ¿Qué tal? Shalom, shalom. Bien, bien. Bueno, me gustaría que aprovechar este momento. Estás haciendo una campaña en la cual conmemorás y recordás a un soldado caído, soldado argentino, que es Ilan Cohen, y me gustaría que en principio comentes qué significa este proyecto de la Torá digital e interactiva. Perfecto, bueno, algo que a mí me gusta contar, nosotros el pueblo judío tenemos un apodo, el pueblo del libro, muy bien, ¿cuál es el libro? La Torá, claro. La Torá, el Tanaj, o sea, es el pueblo del libro, que le dimos el Tanaj al mundo, ¿no es cierto? Somos el pueblo del libro. Y bueno, como antes dijiste, Eddie, ¿no es cierto? Soy educador, ya muchos años con educación formal, educación no formal, y una de las cosas que vi a través de ocuparme muchos años de desarrollar páginas de judaísmo y de Israel en español, de que en internet encontrábamos de todo menos el libro, ¿no es cierto? Que somos el pueblo del libro. Entonces eso me molestó mucho y dije hay que hacer algo. Y bueno, en un proceso que tiene un poco más de 15 años, se fue desarrollando la idea de empezar primero con la Torá con comentarios, después dije, bueno, pero hay que tener no solo la Torá en internet, sino todo el Tanaj. Y al principio surgió como una idea, vamos a poner solo el texto, que haya un texto digital, una traducción judía de la Biblia hebrea, del Tanaj. Y eso surgió como la primera idea, pero después pensé, no, va a ser medio difícil, si hay muchos libros que si solo traen la traducción es difícil de entender o a veces se necesita algo que esté más cercano a la gente. Entonces ahí surgió la idea de hacer un proyecto digital, que no solo esté la traducción de los libros, digamos, de la Torá, de los profetas y de los escritos, o sea, de la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, sino que tengas comentarios, que tengas artículos, podcasts, incluso videos, o todo el Tanaj en los mapas de Google. Entonces esa es la idea más o menos que se fue desarrollando de crear un Tanaj digital con un montón de herramientas. Eso es lo primero. Y contanos cómo, porque esto decía Eddie, lo estabas haciendo en una campaña, digamos, en honor a un soldado caído. Esto es algo que vos hablaste con la familia de este soldado. ¿Cómo llegaste a la idea de conectar estos dos temas? Muy buena pregunta. Primero, bueno, cuando Ilan falleció, participé de su entierro en Jerusalén, también cuando la familia estaba en la semana de Shiva, estuve 2 veces ahí, y surgió la idea de conectar esto a Ilan unos pocos días antes de que sean los Shloshim, los 30 días de sus fallecimientos. Ahí invité a mi oficina acá en Jerusalén a los padres de Ilan y a su hermano. Yo cuando fue, también yo había traducido el Sped, el discurso fúnebre del hermano de Ilan, lo traduje al hebreo por si había gente que querían, del público israelí, que querían verlo, que habló Meir. Y me parece que se nos trabó, sí, de hecho se cayó ahí la conexión. Bueno, este proyecto es un proyecto muy importante para poder contribuir con el proyecto de el Tanaj a tu alcance, como lo llaman, que es un trabajo que hace junto al Instituto Herzog y muy interesante donde marca en este proyecto, en esta aplicación, hay mapas de todo el Tanaj. Sí, de Google, dijo, mapas de Google. Creo que ahí lo recuperamos, sí, ahí un segundo. Entonces lo que les decía con los mapas de Google, de acuerdo a las coordenadas de los lugares, se puso todos los lugares que sabemos, que reconocemos del Tanaj hoy en día, que sabemos que fueron esos lugares, entonces uno puede decir, yo quiero ver lo que pasó en la época de los patriarcas. Entonces en el mapa te empiezan a salir todas las marcas de los lugares de los patriarcas, te sale Beersheba, Hebrón, Betel, Shem, o el Monte Moriah, o querés ver lo que... Bueno, lo perdimos de nuevo. Estamos con un problema con internet el día de hoy. Estamos con un problema con internet, no estamos pudiendo solucionarlo realmente. Así que bueno, vamos a terminar entonces. Creo que ahí volvió, no estoy seguro.
Estamos con un problema con internet. El día de hoy, no está funcionando. Así que, vamos a terminar entonces con nuestro programa. Contá un poquito más del proyecto si lo tenés ahí. Exactamente. A ver, es un proyecto donde es innovador, porque no solamente que tiene el texto completo del Tanaj en hebreo y en español, como lo podría tener cualquier página de internet, Sí. pero es una traducción correcta del hebreo al español. Y como mencionábamos anteriormente, tiene estos mapas de Google Maps, imágenes en 360 grados. Es algo muy interesante los videos introductorios también que hay para poder explicar cada uno de los procesos y momentos en los cuales se relata y hay distintas historias del Tanaj. Exactamente. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer algo. Cuando vamos a recuperar en algún momento internet en esta organización. Sí, tenemos que hablar de vuelta. Claro, en y otro momento vamos a entrevistarlo a porque Shmuel. Es muy interesante. Porque la verdad una lástima que no hayamos podido, pero se nos corta internet constantemente. Sí. También por eso ustedes vieron, entre paréntesis, estuvieron viendo que se cortaba la transmisión del día de hoy. No sé qué estará pasando el día de hoy aquí con internet, pero no está funcionando bien. Nosotros vamos a dejar el programa entonces por aquí. Vamos a recordarle a toda la gente que puede volver a vernos el día de mañana. Mañana alrededor de las 9 de la mañana vamos a estar obviamente presentes en nuestras redes sociales, donde vamos a actualizarlos sobre qué es lo que está sucediendo tanto en Israel como en Medio Oriente, el mundo judío. La noticia más importante, más interesante del día, de la mañana aquí en Israel, la vamos a estar compartiendo. Y luego a las 2 de la tarde vamos a estar obviamente por YouTube. Esperemos con mejor internet. Sí. Y también por la radio en Israel. Así que hasta aquí llegamos por el día de hoy. Vamos a reencontrarnos mañana entonces. Chau a todos. Chau, chau. Chau, chau.